es el motor de arranque por capacitor. Bien, el motor de arranque por capacitor también recibe el nombre de condensador de arranque. En esencia es un motor bifásico hasta que alcanza el 75% de su velocidad máxima apoyado por el capacitor que está conectado al motor. En ese momento en el que el motor alcanza su 75% de velocidad, el mismo motor se transforma en un motor monofásico, por así llamarlo. Este motor tiene un hermano llamado motor de marcha con capacitor, pero ese ahorita lo vamos a tocar. Bien, este motor también tiene un motor similar que se llama motor de fase partida. Este motor no lo vamos a tocar nosotros, no sé si algún equipo le tocó, pero vamos a dar la introducción de que este motor es prácticamente muy similar, pero este motor es muchísimo mejor que el de motor de fase partida. ¿Por qué? Porque este motor lo que tiene es de que, como sabemos, un capacitor lo que hace es adelantar el giro 90 grados. Entonces, lo que pasa es de que al adelantar el campo magnético, lo que va a suceder es de que la reactancia capacitiva va a anular completamente a la reactancia, se me olvidó cómo, la reactancia de la bobina, perdón. Inductiva. Inductiva, sí, perdón. Gracias, profe. La va a anular completamente, lo que va a hacer que en el momento del arranque su factor de potencia sea igual a 1. No sé si ahorita está todo claro para seguir más o menos. Y dejamos las preguntas hasta el último, sí, continúe. Ok. Profesor, disculpe, compañera, perdón que te interrumpa. Se salió una de nuestras compañeras. ¿Le pudiera dar acceso, por favor? Sí, pero no, aquí no me está pidiendo que la anexe. Ya entré, es que ya, me ya falló el entró. internet rápido, pero ya, gracias. Ya está, profe, gracias. Sí. Vale. Les voy a dar una pequeña introducción ahorita de más o menos cómo está constituido el motor. Más adelante lo vamos a ver más claramente. El motor en sí está constituido por dos devanados, un devanado auxiliar y un devanado principal. El devanado auxiliar es donde se va a conectar el capacitor y ahí va a estar funcionando y va a arrancar. En el momento en el que, como dijimos, cuando alcance 75%, se va a desconectar y va a trabajar como un motor monofásico. Es importante aclarar que este motor también es asíncrono. Ahora, los capacitores tienen valores nominales no mayores de 70 microfaradios, las cuales están clasificados de 4 maneras dependiendo del voltaje. El voltaje se clasifican por 125 volts, 165 volts, 250 volts y 330 volts. Siguiente diapositiva, por favor. No sé. Y eso sería todo por mi parte. Bien, compañeros, yo les voy a explicar gráficamente. Mi nombre es Gustavo González. Gráficamente, cómo funciona el motor, en este caso monofásico, que es igual con capacitor de arranque. Para empezar, primero necesitamos saber cómo funciona el motor trifásico. Bueno, como sabemos, el motor trifásico funciona debido a que las 3 líneas están alimentando a los 3 devanados y hace que se desfase por 120 grados. Esto hace que nuestro campo magnético dé como tal marcha al motor. Ahora les voy a mostrar esta gráfica en la cual dice arranque de un motor monofásico. Como el motor solamente tiene una fase, no es posible arrancar. Si nosotros conectamos el motor a la corriente sin el capacitor, vamos a ver como si estuviera vibrando, como si la flecha nada más estuviera vibrando o como que quisiera arrancar pero no puede. Para eso funciona el capacitor en el motor. El capacitor en el motor lo que va a hacer es hacer un desfase de 90 grados entre la fase que le estamos alimentando y creando una fase gracias al capacitor. Es como si estuviéramos engañando al mismo motor, solamente tenemos una fase, pero debido a que el capacitor electrónicamente lo que hace es guardar o almacenar energía,
va a crear una energía ficticia que le va a decir al motor, te estoy induciendo tanto el principal como el de arranque, y es por eso que tenemos el desfase de 90 grados y se crea el giro del motor. En este otro circuito podemos ver que el capacitor de arranque se conecta en serie con el condensador de arranque con el interruptor que mencionó mi compañero, Carlos. Y aquí podemos ver, ¿perdón? Interruptor centrífugo se llama. Interruptor centrífugo, como indicó mi compañero Carlos. Muy bien, aquí podemos ver otra gráfica, como la que todos conocemos, de la corriente alterna. Como sabemos todos, es una senoidal. Aparte, otra en la que vemos el par motor. Como les comento, el arranque de un motor es el momento más crítico de toda la marcha, porque podemos agarrar de 5 a 7 veces la carga nominal a la cual está acostumbrada a arrancar el motor. Entonces, por eso que tenemos estos picos en la gráfica. Ahora bien, esta es una comparación sin el devanado auxiliar, sin el condensador de arranque y con el condensador de arranque. Como ven, aquí no tiene el par para poder arrancar. Si no conectamos o calculamos bien nuestro capacitor, el motor no va a poder arrancar, por eso es muy importante. Y aquí, como ven en la gráfica morada, ya tenemos con el devanado auxiliar conectado en serie con el condensador. Muy bien, este es un diagrama de cómo lo vamos a ver electrónicamente o eléctricamente en algunos, hasta algunas placas o en algunos circuitos. Tenemos el condensador de arranque conectado en serie con el bobinado de arranque, igual con el interruptor centrífugo, y aparte el bobinado de trabajo, que sería el bobinado principal. Compañeros, necesito que anoten esta fórmula, que es la fórmula del capacitor, porque más adelante en los problemas la vamos a adquirir, que les digo que el valor del capacitor es igual a 1 entre 2 pi por la frecuencia a la que estamos trabajando por la reactancia inductiva. A ver, tanto es por la reactancia capacitiva, aquí es X. Capacitiva. Aquí es XC nomás, por favor. Hoy vamos a ver el conexionado de un motor con capacitor, de los que traen 3 cables. Que más de alguna vez alguno se encontró con un motor de esto y dicen 3 cables, ¿cómo conecto el otro? Me está sobrando uno. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer ahora para ver cómo se conexiona y cómo se elige el sentido de giro de este tipo de motores que llevan capacitor. Bien, como verán, se encuentran con 3 cables. Entonces, normalmente, por una norma que hay, el cable celeste es línea. Los otros 2 van conectados a ambos extremos de un capacitor. En uno y en el otro extremo. Y nos quedan cada uno de las conexiones. Aquí tiene otra conexión en paralelo, es decir, es la misma, es un puente, para que después podamos conectar en uno o en otro indistintamente para el sentido de giro. Entonces ahora nos va a quedar un cable solo y la posibilidad de conectar en alguno de los 2 acá. Y ahí meteremos los 2 cables. Yo acá tengo un cable que tengo por precaución, cuando pruebo algo siempre tiene un fusible en una de las puntas, son los cables de los lavarropas. Tiene un fusible, cosa que si hay algún problemita en el motor, salte el fusible y no me afecte la instalación eléctrica mía. Bien, uno de los 2 cables que vienen de la línea, cualquiera de los 2, lo vamos a poner en uno del capacitor que coincida con el otro que está aquí, en este caso con el rojo. Y el otro lo conectamos al cable que nos queda suelto, que es el de línea. Entonces acá tenemos un cable aquí y el otro en el capacitor. Ahora vamos a conectar en un enchufe y le damos marcha. Como ven, este es el sentido de giro que tiene. Ahora lo vamos a dejar en marcha y vamos a hacer el cambio aquí para que vean cómo cambia de sentido según en qué punta del cable, en cuál de los 2 cables lo conecte aquí.
Yo acá lo desconecto, se para, lo conecto en el otro y gira hacia el otro lado. Con esto podemos elegir el sentido de giro. Bien, compañeros, pues sería hasta Reacciona aquí y cómo video de se cómo conectamos ya cuando está conectado en el motor y ya nada más tiene las salidas, cómo conectarlo al capacitor. Toca explicarles el funcionamiento de este y sus partes. Durante el arranque, los dos devanados, el de trabajo y el de arranque, están conectados en paralelo a la red, puesto que el interruptor centrífugo en este momento permanece cerrado. El devanado de arranque se haya conectado en serie con el condensador y el interruptor centrífugo. Para explicarles mejor, el interruptor centrífugo es un dispositivo mecánico que va insertado en la flecha del motor. Más adelante les explicaré más las piezas, cada una, a grandes rasgos, por así decirlo. Este se acciona con este interruptor acciona un microswitch, perdón, que hace que cuando el de arranque alcanza la velocidad nominal, lo desconecta y deja solo trabajando al devanado de trabajo, valga la redundancia. El motor monofásico de inducción, bueno, este motor, por su naturaleza, siempre tiene una fase y un devanado para su operación. Esto produce un campo magnético de tipo oscilatorio que no hace posible su inducción al rotor. Es lo que explicaban mis compañeros anteriormente. Es lo que hace, como que engaña al motor para que haga su función. Ahora van sus partes. Bueno, así rápido, sus partes son rotor, el estator, los valeros, el capacitor, la flecha, el interruptor centrífugo, los devanados, que es el de arranque y el de trabajo, la carcasa, la chumacera y el entrehierro. El rotor es una pieza pues, que gira en torno al motor. Estas son sus partes, que es el eje, si las alcanzan a ver, en su orden es el eje, el piñón de ataque, los mecanismos de rueda libre, muelle de retorno, alojamiento de los horquillos, el estriado, las bobinas del rotor, el núcleo del rotor, el colector del gas y la ranura de la retención. El que sigue, por favor, es el estator. Bueno, es el encargado de crear el campo magnético. Más adelante les presentaremos un video más a detalle para que se entienda mejor. Está formado por dos circuitos, el magnético y el eléctrico. El que sigue son los valeros, por favor. Ajá. También son conocidos como rodamiento, rodaje, bolineros y ruleman, me parece. Tiene varios nombres en diferentes países. Es un cojinete que minimiza la fricción que se produce entre el eje y las piezas que están conectadas a él. El siguiente, por favor, es el capacitor. Este también se le conoce como el condensador eléctrico. Es un dispositivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. El condensador de arranque está diseñado para solo entrar en funcionamiento al momento del arranque del motor. El siguiente, la flecha, por favor. La flecha es un elemento rotatorio de sección cilíndrica, como se muestra en la imagen, que se emplea para transmitir potencia o movimiento. El siguiente es el interruptor centrífugo, por favor. Ya se los expliqué anteriormente, solo su acción es sacar al devanado de arranque cuando éste alcanza su velocidad nominal para
dejar trabajando al devanado de trabajo. Siguiente. Perdón. No, sí, los devanados. Está el de trabajo y el de arranque. Se vuelve repetitivo, pero el devanado de trabajo es el que va a estar permanentemente trabajando con el motor y el de arranque es solo como que el impulso. Se identifican porque el devanado de arranque se identifican porque el devanado de arranque es más delgado y el devanado de trabajo tiene un calibre lo suficientemente grueso para aguantar el trabajo. El siguiente son es la chumacera. Es un cuerpo de acero moldeado para sus... perdón, está en la carcasa antes de... Es pues donde lleva todos los componentes del motor. Las chumaceras, ahora sí, es un cuerpo de acero moldeado, las cuales poseen 2 orificios, si se muestran. Y el siguiente es el entrehierro. El entrehierro solo es el espacio que hay entre el núcleo del rotor y el estator. Entonces, por eso no se muestra como tal una pieza. Les vamos a presentar un video para que queden un poquito más claras estos puntos. Tenemos los anillos que son las terminales de una bobina que a ver cómo es que funciona el rotor del alternador. Tenemos los anillos deslizantes que son las terminales de una bobina que está en medio. Incluso ahí se puede ver las espiras del alambre, del cable que está ahí adentro, ¿sí? Bueno, tengo aquí una fuente de 12 voltios de corriente directa y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo alimento la bobina y es prácticamente un electroimán. Yo conecto y esto tiene atracción. ¿Sí? Entonces, este es el efecto que hace un alternador. Cuesta bastante trabajo. Desconectar, ¿sí? Entonces, incluso si yo conecto, tiene tanta tracción que hasta puedo levantar el alternador. Si se fijan, lo levanto. Y a la hora de que desconecto, se cae. Fíjense, ahí no tiene magnetismo. Conecto, ya tiene magnetismo. Levanto, desconecto y se cae. ¿Sí se fijan? Bien. Pues esa es la función de un rotor, es generar el campo magnético positivo, negativo, perdón, norte, sur, o si inviertes la polaridad, pues también inviertes también la polaridad de los campos magnéticos. ¿Sí? Entonces, este es el funcionamiento de un rotor, que es generar el campo magnético, que el campo magnético que sale por estas polos, norte-sur, van a entrar por estos polos y las bobinas del estator, este es el estator, va a recoger el campo magnético y va a generar el voltaje en estas terminales. ¿Bien? Bien, pues ahora vamos a ver el funcionamiento del estator. Ya vimos cómo desarmamos este alternador y obtuvimos el estator. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a observar cómo se genera el voltaje a partir del campo magnético. Ya vimos en el otro video de cómo funciona un alternador y lo que tenemos aquí son 3 bobinas en conexión estrella. Significa lo siguiente: este alternador tiene un neutro, bueno, tiene un común y tiene una bobina con una terminal 1, tiene otra bobina con la terminal 2 y tiene otra bobina con la terminal 3. Y este es el común, porque es el común a las 3 bobinas, ¿sí?
Y es lo que estamos nosotros observando aquí. Son 3 bobinas y el extremo de cada bobina se junta en esta terminal común, ¿sí? Bien, entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser demostrar cómo este estator genera energía eléctrica a partir de un campo eléctrico. Perdón, vamos a demostrar cómo genera energía eléctrica a partir de un campo magnético, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este imán. Este es un imán de neodimio, que es polo norte y polo sur, o alguna, va a ser pues un polo aquí y el otro acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, si se fijan, este se pega a la parte metálica interna. Es muy difícil controlarlo, pero lo que vamos a hacer es moverlo de esta manera para que observen cómo se genera. Es decir, voy a poner mi dedo y lo voy a mover así de esta manera para observar cómo genera voltaje, ¿sí? Bueno, entonces voy a poner este aquí y del otro lado tengo un osciloscopio. El osciloscopio lo que hace es para ver la forma de onda del voltaje. Entonces tengo 2 puntas de prueba. Voy a poner aquí en el común la tierra o la referencia de medición y aquí en una terminal de las bobinas el voltaje, ¿sí? Y tengo otro canal disponible. Voy a poner la otra punta, la tierra en la punta del común y aquí el voltaje en la otra terminal, ¿sí? Ahora tengo aquí, esto es lo que estamos viendo con una cámara extra con esta cámara estamos viendo lo que dice el osciloscopio. Acá la tengo a mi lado izquierdo, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver cómo se genera cuando ponemos el imán. Fíjense, yo lo pongo aquí y comienza a generar voltaje, ¿sí se fijan? Entonces, mientras pasa porque tenemos también una señal que tiene mucho ruido. Entonces, para quitar algo de ese ruido, vamos a conectar aquí un capacitor en este terminal, en esta otra, para que vean pues cómo funciona. Coloco un capacitor y coloco otro capacitor, el otro capacitor. Ahí está. Entonces ya con esto vamos a ver menos ruido, ¿sí? Está la señal más limpia. Bueno, entonces vamos a poner aquí el imán y lo voy a girar para que vean cómo genera voltaje, ¿sí? Entonces le voy a poner una adquisición más rápida y estoy girando el imán allá adentro para que haya mucho ruido. Tengo un falso. Entonces fíjense cómo se genera el voltaje cuando muevo el imán internamente. Entonces es la función del alternador: recoger el campo magnético del imán y convertirlo en voltaje, ¿sí? Ahora, la forma de onda del osciloscopio debe de ser senoidal, pero aquí no lo es porque no tengo un campo magnético uniforme ni es rotativo. Entonces, eso es para darnos una idea, ¿sí? Bueno, pues espero que con esto quede un poco entendido el funcionamiento del estator. En nuestro día a día usamos electrodomésticos de manera habitual. Bueno, estos dispositivos que se muestran aquí utilizan un motor de inducción monofásico. ¿Cómo funciona este motor que se alimenta a través del enchufe? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Después de este video lo comprenderás mejor. Cuando hablamos de un motor de inducción monofásico, normalmente nos referimos al motor monofásico con condensador, al que limitaremos este video. La función de este motor es muy similar a la del motor de inducción trifásico. Para comprender el funcionamiento del motor monofásico de condensador, primero debes comprender cómo se puede generar un campo magnético giratorio con una sola fase. Así que echemos un vistazo más de cerca al estator. El estator consiste en un núcleo cilíndrico hueco con varias ranuras espaciadas uniformemente que proporcionan el espacio para alojar su devanado. Para eliminar las corrientes de Foucault eléctricas, este núcleo está formado por laminaciones aisladas y apiladas. Entonces, coloquemos un devanado dentro del estator y conectémoslo a la fuente de alimentación de corriente alterna. Lo que ves es un campo magnético que va alternando sus polos. Pero para darle al motor el par de fuerzas que necesita para arrancar, así como el sentido de rotación, necesitamos un campo magnético giratorio. Entonces, ¿cómo lo conseguimos?
Una manera de generar un campo magnético giratorio, en inglés RMF, es colocar un segundo bobinado, llamado auxiliar, desplazado en 90 grados con respecto al bobinado principal. Es más, la corriente en este devanado auxiliar estará desfasada casi 90 grados. Este desfase se consigue conectando un condensador en serie con el bobinado auxiliar. Cambiemos ahora a otra animación, para facilitar la comprensión del funcionamiento. Debido al condensador, el flujo magnético del devanado auxiliar es perpendicular al flujo del devanado principal. Al sumar estos dos flujos, se obtiene el flujo magnético resultante, consiguiendo un campo magnético giratorio. Debido a que el devanado principal es aproximadamente 2/3 del devanado total, el RMF resultante es elíptico. Aunque en este caso se vea un RMF de 2 polos, también se puede generar un RMF de 4 o más polos. Demos un vistazo al interior del motor. Como ya has aprendido, el RMF se genera dentro del estator. El rotor, la parte móvil del motor, lo constituyen barras conductoras cortocircuitadas con discos, sobre los que se sitúan tapas laterales en sus extremos. Son precisamente las características constructivas del rotor, por lo que este motor es conocido como motor de jaula de ardilla. Para aumentar la inducción en el rotor y, por lo tanto, el par del motor, las barras del rotor se montan dentro de un paquete de láminas de acero. A medida que el campo magnético del estator gira, se induce voltaje en las barras del rotor. Como las barras del rotor están cortocircuitadas en ambos extremos, hay un camino cerrado para el flujo de corriente. Esto a su vez produce un campo magnético propio en las barras del rotor, que se opone al campo magnético del estator. La dirección de la fuerza como resultado de la interacción entre el campo del estator y rotor se puede determinar por la ley de Lorentz. ¿Por qué hay deslizamiento? El par de fuerzas solo aparece cuando se induce corriente en el rotor, y para ello es necesario someterlo a un campo magnético giratorio. Dicho en otras palabras, el rotor siempre tendrá una velocidad de rotación inferior a la del campo magnético giratorio. A esta diferencia de velocidad se le conoce como deslizamiento. Como puedes ver, el funcionamiento de un motor de inducción monofásico es muy similar a la del trifásico, por lo que las curvas características también son similares. Son varios los hechos que determinan esta curva, donde se pueden marcar puntos distintivos. El principal problema de este motor es su bajo par de arranque. Con un simple truco, se puede proporcionar un impulso inicial. Para solucionar el bajo par de arranque, se puede añadir otro condensador más grande en paralelo al condensador del bobinado auxiliar. Debido al sobrecalentamiento, este condensador de arranque debe apagarse cuando el motor ha alcanzado una cierta velocidad mediante un interruptor centrífugo. Una vez que el motor de inducción ha alcanzado su rango nominal, puede mantener su velocidad nominal bastante bien frente a variaciones de la carga. Esto es porque la curva de par se ha establecido en el punto nominal. Para cambiar el sentido de rotación del motor, se debe invertir la dirección de la corriente dentro del devanado auxiliar. Si el fabricante ofrece un motor de corriente alterna con una bornera de 6 pines dentro de la caja de conexiones, es muy fácil cambiar el sentido de rotación. Simplemente cambia las placas metálicas como se indica en el diagrama. Los valores indicados en la placa de características son nominales. En la operación nominal, un motor de inducción tiene la mejor relación entre eficiencia y factor de potencia. El deslizamiento en funcionamiento nominal es de entre el 3 y el 7% aproximadamente. Este motor tiene una velocidad nominal de 1400 revoluciones por minuto. Con esta información se puede averiguar la velocidad de rotación síncrona del RMF y, además, el deslizamiento. La potencia indicada en la placa de características del motor corresponde a la potencia útil, es decir, la potencia mecánica del motor. El par nominal se puede calcular mediante una ecuación conocida. Existe un truco para calcular la capacidad del condensador de funcionamiento. La capacidad ha de ser entre 30 microfaradios y 50 microfaradios por kilovatio de potencia del motor. Aunque esta es una estimación muy aproximada, la razón es que el tamaño del condensador realmente depende de la potencia del motor, pero también de la relación entre el bobinado de trabajo y el auxiliar. Por lo tanto, resulta complejo determinar la capacidad del condensador, siendo la mejor opción contactar con el fabricante.
El condensador de arranque, si existe, es aproximadamente 3 veces más grande que el condensador de funcionamiento. La potencia nominal de entrada, o potencia eléctrica, ahora se puede determinar mediante una simple ecuación. La eficiencia corresponde a una proporción simple. La clase de aislamiento describe la tolerancia térmica de los devanados del motor. La letra indica la capacidad del devanado del motor para soportar las temperaturas de operación durante un tiempo específico. El código IP, o Ingress Protection, define cómo de bien protege una carcasa frente a su entorno. A medida que el número aumenta, la protección mejora. El primer dígito define el nivel de protección contra sólidos, mientras que el segundo contra líquidos. Debe utilizar ambos dígitos para definir el grado de protección de una envolvente. Puede encontrar más información sobre su motor en la hoja de características de... Bueno, les voy a explicar un poquito más de los usos que tienen estos motores. Estos motores son más comunes de lo que imaginamos. Principalmente nos encontramos con uno en casa, que es nuestra bomba de agua. También hay unos refrigeradores, si no es que la gran mayoría, que tienen este tipo de motores, aires acondicionados, incluso es en el carro. En el video anterior, el motor que se muestra es un alternador de un carro, que es lo que nos va a cargar la batería del mismo, para que este tenga la carga suficiente para almacenarnos todo lo que conlleva, todo lo que utiliza el carro, como son luces, estéreo, y aparte para que tenga el almacenamiento suficiente para darnos un arranque al momento de darle marcha. Rápidamente les voy a explicar las variables más importantes que dependen de todo esto, principalmente la potencia. Como sabemos, la potencia es lo que genera, es la fuerza que genera un motor para mover una carga a cierta velocidad. Y claro, la carga que nos va, más bien la potencia que nos va a dar, va a depender mucho de la velocidad que este tenga. Si tiene muy poca velocidad, pues nos va a dar muy poca potencia, y entre más velocidad vaya aumentando, más potencia nos va a ir dando. Esta se multiplica con el par de motor por la velocidad angular. Ahora, el par de arranque es el par que va a desarrollar el motor para romper sus condiciones iniciales de inercia y que pueda comenzar a operar. O mejor dicho, tenemos una inercia al momento de que el motor está totalmente quieto, y es la inercia que va a romper para comenzar a ejercer su movimiento o su trabajo que va a realizar. El par de motor es el momento de fuerza que ejerce sobre un eje de transmisión de potencia, o bien la tendencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje o un punto de apoyo. Ahora, el par nominal es el par que figura en las especificaciones de una máquina o un aparato, a partir de las cuales se van a determinar las condiciones de calentamiento o de funcionamiento del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que son las condiciones que nos van a determinar si está óptimo o en condiciones para ser utilizado o comenzar su trabajo que va a ejercer. El rendimiento que nos va a dar es la comparación de la energía que gasta y que realmente proporciona, que es el que técnicamente podemos decir que es el cociente del trabajo útil que realiza con base a un intervalo de tiempo y el trabajo total que nos va a entregar el mismo. Y la potencia que tiene el arranque, o bien, si lo podemos entender así, es la marcha que nos va a dar durante el movimiento de rotación. Lo podemos entender un poquito más con lo del carro. Cuando le damos marcha al carro, esa potencia que nos va a ejercer el alternador o la batería va a ser la misma que nos va a ir dando cierta velocidad. Y es lo que les comentaba, que conforme vaya subiendo la velocidad, es la eficiencia y la potencia que va a ir aumentando. Y la velocidad estándar también se refleja con base al torque en función de su velocidad. Y una de las más importantes, si no es que la más importante, es el factor de potencia, la cual sucede en el interior de la máquina. Esta reacciona ante un campo magnético, ya nos lo explicaron en el video anterior, creando una corriente inducida que tiende a producir la causa que la produce. Y este efecto es básicamente lo que explica el factor de potencia de la máquina.
El resto de la potencia no se va a perder, sino que va a oscilar entre el motor y la red eléctrica. Bien, va a ser una correlación entre estas dos, entre la oscilación del motor, ya lo vimos un poquito en las gráficas que nos presentaban anteriormente, y la red eléctrica que nos va a proporcionar esta misma potencia. Y bueno, el condensador o bien el capacitor es lo que nos va a ayudar a sostener esta operación. Y bueno, el mejor factor de potencia que se puede tener es a partir del 75% de la carga del condensador. Y esto va a ser una carga variable dependiendo de la carga que se nos proporciona este mismo condensador. Hola compañeros, yo solamente les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que tenemos. Ahorita que les pongan, ok. Se puede invertir fácilmente su sentido de giro sin afectar su funcionamiento. En motores trifásicos no depende de la secuencia de fases. Tiene una larga vida útil. Las desventajas que encontramos la principal es que se han vuelto obsoletos a los de potencia superior por convertidores de frecuencia. Y se ha presentado también que los que se usan en jacuzzi se sobrecalientan o han generado hasta incendios. Unas fallas también más comunes que tenemos son cuando el interruptor está siempre abierto o siempre cerrado. También fallas en el capacitor, el cual se hincha, los lados de los extremos se arquean o se abultan. Tienen un capacitor débil, están mal diseñados o una carga o una descarga por un rayo. Eso sería lo que me toca. Ahora les voy a dar les voy a enseñar un problema. Ok. Me gustaría que lo copiaran para que lo tengan de referencia, para que pudieran resolver los demás. Aquí vamos a calcular los condensadores de arranque de un motor monofásico. Tenemos un motor eléctrico monofásico de un CD, que es un CD, es un caballo. Tenemos una potencia de 736 watts con 230 volts, una frecuencia de 50 Hz y el cospi es igual al factor de potencia, que es igual a 0.7. Vamos a sacar primero la intensidad absorbida, que será I es igual a P sobre B por el coseno, que tenemos que son 736 sobre 230, que son los volts, por el coseno cospi, bueno, es 0.7, que nos da 4.57 amperes. Luego tenemos la potencia reactiva, que PR es igual a W sobre el coseno, que son los 736 sobre el 0.7, que esto igual nos da a 1051.42. Para sacar además tenemos que sacar la reactancia inductiva, que es XL sobre B sobre L, que es igual a los 230 volts, sobre los 4.57, que nos da igual a 50.328 ohms. Y para sacar el coeficiente de autoinducción, que es igual a L, es igual a XL sobre 2pi sobre la frecuencia, que son los 50.328 sobre los 2pi por los 50, que nos da igual a 0.16 henrios. Y para sacar la capacidad necesaria, que necesitamos del condensador, que es igual a C. C es igual a 1 sobre 2pi de la frecuencia por la reactancia. Que esto sustituyendo nos da 1 sobre 2pi por 50 por los 50.328 y nos da 59.74 microfaradios. Bueno, les puedo dar unos minutitos para que una electrobomba trabaja con un motor de 3/4 de HP a una frecuencia de 60 Hz, 220 volts y 4.5 amperes. Calcular el capacitor necesario para este motor. ¿Gustan que se los vuelva a repetir o así está bien? ¿Sí lo repites, por favor, compañera? Claro que sí. Una electrobomba trabaja con un motor de 3/4 de HP a una frecuencia de 60 Hz, 220 volts y 4.5 amperios. Calcular el capacitor necesario para este motor. Sí, exactamente 220 volts. Bueno, primero calculé la reactancia capacitiva. Bueno, me dicen si estoy mal. Dividí los 220 volts entre los 4.5 amperes. Me salió 48.8, que serían ohms.
y ya eso lo sustituí en la fórmula del capacitor, que es de 1 sobre 2pi, frecuencia y la reactancia. Me salió 2pi por 1 sobre 2pi por 60 por 48.8. Entonces la capacidad del capacitor me salió de 5.43 por 10 a la menos 5 faradios. ¿Estoy bien o mal? Sí, estás bien, compañero. Nada más para rectificar, en los capacitores se utiliza microfaradios, es por 10 a la menos 6. Entonces, nada más sí, sería sí. recorrer el punto para los 54.2, más que nada porque es en la medida en los que están los capacitores, todos están establecido que es microfaradios, pero 10 a la menos 6. Sí, perfecto, compañero. En una industria se utiliza un motor de 2 HP que trabaja a una frecuencia de 60 Hz con un factor de potencia de 0.88. Calcular la corriente y el capacitor de arranque de este motor. ¿Gustan que se los vuelva a repetir? Por favor. Ok. En una industria se utiliza un motor de 2 HP que trabaja a una frecuencia de 60 Hz con un factor de potencia de 88. Calcular la corriente y el capacitor de arranque de este motor. Lo que es la potencia y me dio 1492 watts. Después de la fórmula de potencia despejé lo que es la corriente y me da lo que es 7 amperes. Y después ¿qué es lo que es la reactancia inductiva? Y me da 28.57 ohms. Y con la fórmula del capacitor que nos dieron, sustituí los valores y me dio 92 por 10 a la menos 6 microfaradios. Bueno, dio muy bajo, no sé si estoy bien. Sí, está correcto, compañero. Igual el otro problema, si gustan, se los podemos enseñar. Nada más como una notita, les había mencionado que este motor tenía un motor gemelo o muy similar que se llama motor con capacitor en marcha, y nos falta explicar eso, y yo lo voy a explicar muy a corto plazo y muy resumido. Este motor lo que tiene es de que tiene 2 devanados permanentes, y lo que tiene es de que ambos devanados están enrollados en un mismo alambre y comparten el mismo diámetro. Es decir, estos devanados son idénticos. Ya que este motor está diseñado para un trabajo continuo, usualmente no requiere que el capacitor esté conectado al arranque. Y al contrario de este motor, de capacitor en marcha, lo que sucede es de que el par de arranque es muy débil, muy débil. Estamos hablando de que en el momento de arranque, se disminuye a la mitad o casi al 100% de su velocidad nominal. Y es por esto que este motor sirve muchísimo para el control de velocidades por variación de voltajes, y también tiene mucha posibilidad de controlar su velocidad mediante el controlamiento del arranque prácticamente. Y esto hace que sus usos sean en máquinas de oficina o en ventiladores un poquito más chiquitos. Y también es importante mencionar que estos motores están diseñados o están construidos para que sea de un servicio continuo. Es decir, de que no necesite hacer pautas o hacer paradas para que funcione, o no sé cómo explicarlo en pocas palabras, pero es para que sea un servicio continuo. Y también por este mismo sentido está diseñado como un tipo de baño de aceite. Y al contrario de este motor, el capacitor está basado más en las características de marcha óptima que las propias del arranque, que es lo contrario al motor que estamos presentando. No sé si quedó alguna duda de este motor. ¿Por qué en los videos ocupaban un alternador para explicar el tipo de motor? Ahí no entendí. Muy bien, como tal, cuando en el video dice que es de alternador, solamente queríamos mostrar como tal
el funcionamiento de un rotor y el funcionamiento de un estator. Es en general en los motores cómo funciona. Es por eso que agarramos ese video con más ejemplificación y aparte con los imanes para poder ver cómo funcionaba un rotor y un estator. A ver, Sí, nomás era ahí. solo para mostrarlos y más o menos era la idea de cómo son. Lo que pasa es que los videos les vamos a pasar unos links que son de unos videos un poquito más extensos, no les estar aquí ya que son de media hora, vienen explicados a más grandes rasgos, entonces era solo como para que los vieran y tuvieran una idea de qué. De igual manera también nos faltó un video de que es como que se pone en práctica todo esto para que entendieran un poquito mejor, solamente que el tiempo nos absorbió un poco. De hecho, la presentación igualmente se la vamos a mandar por el grupo. Hay un video al último que es como una práctica, como si estuviéramos en el laboratorio, para medir igual con multímetro y prácticamente con el motor desarmado. Nomás les quiero hacer una observación, miren. Hay muchos videos como para que hubieran pasado de un alternador. Ahora, los campos los tiene el motor en el estator. Y ustedes pusieron el alternador, pero el ejemplo está al revés, porque los campos en el alternador están en el rotor, ¿sí? Y en el motor es al revés, entonces ahí como que sí no coincide eso. O sea, es muy así como un alternador con un motor, o sea, es todo lo contrario, ¿sí? Y hay muchos videos en el cual ustedes podrían haber puesto un video que hubiera sido de los campos, pero del estator, o sea, en el motor. Son observaciones que les quiero hacer, nomás para que ojalá de aquí para adelante todos los compañeros que van a presentar, pues no tengan estos detallitos, ¿no? Esa es la primera observación. La segunda observación, les dije por favor que mínimo tenían que poner un ejercicio de deslizamiento y uno del par. Y me pusieron de corriente, me pusieron del capacitor. Eso es muy sencillito como para el motor. Sí, póngale que me hubieran puesto uno del capacitor, porque se utiliza con capacitor. Y pero el deslizamiento y el par, ¿dónde estuvo? No sé dónde lo dejaron. Son observaciones nomás que les hago para que los equipos que vienen más adelante, pues no caigan en esos detallitos, ¿no? Y también sí fue un gran detalle en el cual me ponen un alternador en vez de un motor, ¿sí? Ok, señores, más preguntas, por favor. No hay más ¿Cómo preguntas. se le hacía el cambio de giro? El cambio de giro se hacía cambiando la conexión propia de que están en la conexión de las bobinas. O sea, si tú conectas al revés, va a girar al revés y no va a afectar el funcionamiento del propio motor. A ver, miren, muchas veces cae uno en el error de que dices, pues nomás cambio lo de la clavija para que me haga el cambio de giro. No, señores, se tiene que hacer por dentro. Ese cambio de giro se tiene que hacer por dentro, o si en la tablilla lo tiene para hacer el cambio de giro, ahí se puede hacer, ¿sí? Pero si no, se tiene que hacer por dentro. No se puede hacer nomás así que es que cambiando la polaridad, como es corriente alterna, eso no se puede hacer. Sí, cuando es corriente directa, sí, pero acá no, señores, ¿sí? Entonces tienen que hacer así por dentro, o si en la tablilla lo tienen para el cambio de giro. Por favor, así, en 2, 3 palabras, la diferencia del motor, sí, rotor con jaula de ardilla, rotor de vanado y del capacitor, por favor. En 3 palabras, este motor de arranque por capacitor, lo que sucede es de que tiene mayor potencia de arranque. Es decir, tiene un mayor par de arranque, tiene más potencia de arranque, lo que hace diferente al de jaula de ardilla y al que vimos ayer.
¿Qué me dicen los demás? Hay cinco elementos. El factor de potencia con un buen condensador calculado se puede llegar hasta el máximo, que sería el 1. Igual a la hora del arranque, cuando arrancamos el motor con el capacitor, alcanzamos el factor de potencia, el límite, que sería el 1. Entonces, con un condensador bien calculado, podemos tener un motor con un factor de potencia muy bueno, a comparación de los otros que no tenían con qué corregirlo. Ajá, casi el capacitor que ustedes tienen en este motor, nomás como comentario para que se les quede, es nomás para el puro arranque. El capacitor nomás es para el puro arranque y saca la bobina de arranque con el interruptor centrífugo. O sea, el interruptor centrífugo, cuando agarra el 75% de su velocidad, saca al capacitor y saca la bobina de arranque y nomás se queda con la pura bobina de trabajo. Esa es una de las diferencias que existe entre su motor jaula de ardilla y el de rotor de vanado. Ayer los jóvenes del rotor de vanado no mencionaron que tiene una bobina de arranque nomás, y ustedes lo vieron, hoy ustedes lo mencionaron, que la bobina de arranque es mucho más delgada, o mucho más delgado su alambre. Si lo vieron por ahí en un dibujo, en una presentación lo vieron, que la bobina de arranque es mucho más delgada porque tiene más inductancia, como se acuerdan con los transformadores, ¿sí? Que les dije que la bobina de la que va más pegada, ya sea al núcleo, ¿sí? Es menor o es mayor, según sea el caso. Aquí también, ahí lo vieron ustedes clarito, ¿sí? Que la bobina de arranque es más delgada y la bobina de trabajo es más gruesa y tiene mayor inductancia. Entonces, al tener mayor inductancia, ¿sí? Se adelanta o se atrasa, según sea el caso, y es ahí donde hay un desfasamiento, y es donde hace, ¿sí? Que arranque el motor. Cuando le ponemos el capacitor, es mucho más potente al arranque, nomás al arranque, se queda con la bobina de trabajo y sigue trabajando, señores. Nomás para eso me sirve el capacitor en un motor de estos. Esta es la diferencia. Yo lo que quiero que ustedes vayan viendo, la diferencia de los motores para cuando ustedes estén en la industria o en cualquier trabajo que ustedes estén, sepan la diferencia de los motores y para qué les sirve cada motor, dónde lo pueden utilizar un motor. Por eso les dije, menciónenme lugares donde se ocupen esos motores para que ustedes así tengan un ejemplo. Y hasta cuando solamente en su casa, oye hijo, oye hija, ¿qué motor le puedo poner aquí a la bombita porque tenemos que subir agua? A ver, tú que eres ingeniero, dímelo. No van a saber ni siquiera eso, imagínense. Entonces, estos motores se ocupan mucho en eso para subir el agua de una cisterna a un tinaco. Son los motores que más se ocupan porque tienen un arranque muy bueno, señores. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo dónde se ocupan los motores y cómo funcionan y para qué me sirve el capacitor en este motor y para qué me sirve la bobina de trabajo, el interruptor centrífugo, siquiera que ustedes sepan qué es. Ajá. Entonces, eso es lo bonito de este tema, señores. Y por eso yo quiero que ustedes hagan las presentaciones para que ustedes se den cuenta cómo trabajan los motores, todos los tipos de motores que hay. Ajá. Esa es la intención, señores. ¿Hay alguna otra pregunta, señores? ¿Todos los demás? Si es que Yo tengo una, profe. Bueno, esta no sé si sea tanto para el equipo como para usted, porque, bueno, tengo entendido que estos motores se utilizan también en lo que son las lavadoras o cosas así. Pero lo que me he dado cuenta es que hay unos que mencionaban el cambio de giro, pero haciéndolo manual. Y he visto que hay muchos motores que lo hacen automático. ¿Esto es porque tienen antes de la conexión tienen un PLC programado o algo por el estilo, o cómo? A ver, si ellos te lo saben contestar bien, si no yo te lo contesto. ¿Alguien lo sabe, señores del equipo? Yo lo sé, pero de Bueno, motores. según yo, profesor, cuando se hace el cambio de giro, tiene que ser manual. En cambio, si ponemos un PLC, ahí es cuando ya está programado, literal, para que lo haga en un determinado, bueno, ya sería ese es control de motores. Ajá. Sí, a ver, ¿quién dijo por ahí? Creo Castillo, ¿no? ¿Mencionaste algo? Sí, el cambio de giro, pero para motores de corriente directa. Eso lo sé. Que se ocupa algo que se llama un puente H, el cual pasa la corriente de un lado
y después del otro, activando algunos transistores. Y el puente H lo puedes encontrar integrados como el LM29 y el 39, que es el de Arduino. Pero eso es como para cambios en motores de corriente directa. Ok, ok. Mira, estos motores se pueden hacer manualmente y también se pueden hacerlo, pero por medio de un control. Tú puedes tener un PLC, puedes tener relevadores, ¿sí? Con timers para que tú puedas hacer un cambio de giro en los motores. Eso es muy usual que se hace en control, ¿sí? Pero ya metes ahí a un PLC para que hagas tu cambio de giro. Pero si tú lo quieres hacer nomás así como para demostración, lo puedes hacer manual. Sí, pero eso es muy raro, ¿no? Que se haga. Entonces, para tú cuando quieres hacer tus cambios de giro, no sé, en alguna industria donde están bajando o subiendo o pasando de un lado a otro, sí, material, herramienta, máquinas, sí, se hace por medio de controles, que son relevadores, o si ya es más grande, por medio de un PLC es como se hace. Eso se los voy a enseñar cuando lleguemos a control, ¿sí? A control de motores. Ahí se los voy a enseñar todos esos cambios de giro y cómo se hacen y cómo pones un relevador. No voy a llegar a PLC porque eso ustedes lo van a ver más adelante en otro semestre, en séptimo semestre se ve PLCs. No me meto a eso, pero por medio de relevadores sí lo vamos a ver y con mucho gusto. Hasta les voy a poner un ejercicio de eso en el examen. ¿Cómo lo pueden hacer para que si quieren cambiar motores de aquí para allá? Todo eso. Pero antes se los voy a enseñar muy bien cómo se hace. Le voy a dar más tiempo a ese tema para que ustedes salgan muy bien ahí en controles. Eso es lo que pienso hacer, ¿no? Es lo que hago siempre en mis semestres. Sí. ¿Alguna otra duda, señores?